Vamos a irnos ahora al capítulo 37 del libro de Génesis. Hemos estado siguiendo una serie de predicaciones en este libro de Génesis. Y vamos a hablar acerca de uno de estos siervos que encontramos acá, que viene a ser, pues, para usted y para mí también un llamado a la reflexión, especialmente en el área del servicio, porque usted y yo hemos ido para servir al Señor. Dios nos ha permitido estar en esta tierra con un propósito, y el propósito es que cumplamos los propósitos eternos. Génesis capítulo 37, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor, gracias por tu palabra. Padre, pedimos ahora mismo que tú te glorifiques en el corazón, en la vida de cada uno. Espíritu Santo, ahora mismo, Señor, toma control, ministra, aplica, Señor, esta palabra, y que todos nosotros podamos ser edificados y podamos cumplir ese propósito de ese plan eterno. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad de este día para que seas tú, Señor, gobernando sobre el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarles, hermanos, en esta hora, bajo el tema, el camino del siervo de Dios. En esta historia, la historia de José, se puede ver claramente el ADN del propósito de Dios en su vida. Porque sus antepasados, en el caso de Jacob, su padre, su abuelo Isaac, su bisabuelo Abraham, en el caso de Noé y de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, en esta línea genealógica encontramos el principio de la fe y también del servicio a los propósitos eternos. Y José entendió ese propósito como lo entendió su padre Jacob. Por eso él quiso la primogenitura y quiso la bendición, porque estaba dispuesto a ser instrumento en las manos de Dios. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios y parte de lo que es la iglesia de Cristo, vemos en el Antiguo Testamento que Dios llama a su pueblo mi siervo. Y la iglesia, de hecho, su mismo nombre, es decir, partiendo de lo que es la palabra original en griego, eclesia, que significa un pueblo llamado afuera, es decir, una asamblea, un grupo de personas que han sido sacadas del mundo. Dios lo ha escogido con un propósito de servicio para esta tierra. Por eso Jesús dijo acerca de la iglesia: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así como José
que Dios lo escogió para ser un instrumento, para bendecir a su familia, bendecir a su nación y bendecir a las naciones vecinas, así también Dios le ha escogido a usted, para que usted sea de bendición a su familia, que sea de bendición a la iglesia, sea de bendición a la nación y a todas las naciones de la tierra. Pero para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios, es necesario, oiga bien esto, el quebrantamiento. Y es aquí donde algunas veces estas cosas no nos gustan. ¿Por qué? Porque esto habla de sufrimiento. Y vemos en la vida de José, un instrumento en las manos de Dios, sin embargo, sufrió bastante, pero ese sufrimiento lo llevó a una posición de liderazgo. Hermanos, cuando usted esté pasando por momentos de prueba y dificultad, dele gracias a Dios, porque en medio de las pruebas, en medio del dolor, ahí Dios se está glorificando, porque Dios le va a usar aún más. Por eso hablemos acerca del camino del siervo de Dios. En primer lugar, analicemos el propósito divino del servicio. En este propósito vamos a ver en la vida de José tres cosas interesantes: el llamado, la capacitación y el momento cuando Dios estaba forjando el corazón de siervo. Cuando Dios, hermanos, nos llama al servicio, es por un acto eminentemente soberano. El llamado a servir a Dios es un privilegio, es una decisión que viene de lo alto. Cuando José nace, se recuerden que su madre, llamada Raquel, en el momento que este niño estaba naciendo, ella le puso el nombre José. El nombre José significa añadir, porque ella dijo: gracias porque Dios me está dando este hijo, pero yo quiero más. O sea que había una mentalidad de progreso, de multiplicación. Ella quería más. Entonces, desde el momento de su nacimiento, del momento que se le puso el nombre de José, estaba marcado para ser un siervo del Señor. Usted y yo, hermanos, debemos de entender que Dios tiene un plan maestro en esta tierra. Ese plan maestro ha sido definido por Dios. Por eso el apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice aquí la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos que la obra de redención en Cristo no obedece a un acto de emergencia, sino a un acto predeterminado, planificado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, hay un plan maestro desde antes de que todas las cosas que nosotros vemos existiesen. Dios tiene un plan. Entonces, aquellos que han entendido que su presencia en esta tierra obedece a ese plan y debemos de someternos a él para que nosotros encontremos realmente lo que significa el éxito. En el momento en que José nace y su madre le pone por nombre José, entonces a partir de ese momento, hermano, este niño estaba marcado. Usted y yo, hermanos, del momento en que hemos nacido de nuevo, por un acto soberano de Dios, Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. Y eso lo comprendió, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando dijo: antes que, dice el Señor acerca de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces, vemos acá este acto maravilloso de la soberanía de Dios. Lo mismo vivió el apóstol Pablo cuando escribe allá a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 15, cuando él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué hermoso es poder sentir que Dios en forma particular nos ha escogido con un propósito para cumplir ese plan maestro desde antes de que las cosas existieran. Ahora, pero no solamente en forma individual, pero a nivel de grupo, es decir, a nivel de la iglesia como cuerpo de Cristo. El Señor dice en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo
en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sabemos que el término santo, santificación, es apartado de lo malo, pero dedicado al servicio. O sea que Dios nos escogió para que nosotros podamos servir. O sea que vemos aquí un acto soberano en el cual Dios nos escogió, y el llamado, hermanos, está realmente implícito en el momento en que usted y yo nacimos de nuevo. Así como José, en el momento en que él nace, se le puso un nombre con visionario, un nombre de multiplicación, un nombre de añadir, un nombre de progreso. Así usted y yo, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, nacemos con el ADN de Dios. Y entre otros de los ADN de Dios es que nosotros seamos fructíferos, que podamos multiplicar, que podamos avanzar, que podamos crecer en el Señor. Entonces, su padre Jacob ve en este niño, ve en José algo especial. Esto, por supuesto, nosotros no lo podemos llegar a entender hoy en día, pero surge en mí una pregunta. ¿Hasta qué punto sabía Jacob que su hijo José tenía un liderazgo impresionante en esta tierra? Probablemente había en él una revelación de parte de Dios. Sabemos que Dios le hablaba con mucha frecuencia o facilidad a Jacob. ¿Por qué digo esto? Aunque no tenemos algo escrito en la Biblia, pero sí vemos la actitud de él como padre cuando le confeccionó una vestidura de colores. Porque esa vestidura de colores tenía dos propósitos. Era darle autoridad y privilegio. Y esto entonces nos hace pensar, ¿sería que Jacob quería que su hijo número 11 fuera el primogénito? Esto en el cielo lo vamos a preguntar a Jacob. Rubén era el primogénito al que le tocaba el poder administrar todas las promesas de Dios. Sin embargo, fíjense qué interesante cómo se mueve esto en la historia. Rubén perdió la primogenitura como lo perdió Esaú. Sus otros, los dos hijos también mayores de Jacob, perdieron, Simeón y Leví, perdieron también la primogenitura, porque ellos se convirtieron en hombres violentos y mataron a todos los hombres que violaron a Dina, la hermana de ellos. Quedaba Judá. Y ustedes notan esto muy interesante, hermanos, que a lo largo de la historia de la nación de Israel existe una disputa entre Judá y Efraín. Efraín, las 10 tribus del norte, y Judá en el sur. Igual, estos son misterios que un día Dios nos va a clarificar. El punto es que en el caso de Jacob, tenía esas vestiduras. Por supuesto, sus hermanos entendían que había autoridad que Dios, su padre le estaba delegando sobre los demás, y privilegio, y además de eso tenía una posición de privilegio. Entonces, vemos cómo no solamente Dios lo marcó a José, sino también su padre lo marcó a través de esta vestidura, donde nos está hablando de la importancia del llamado de Dios a poder servir. Usted y yo también, hermanos, por pura gracia, hemos sido marcados por Dios para poderle servir. Esto ya lo vemos en este caso, en esta vestimenta. También implica, hermanos, una capacitación, porque esa vestimenta nos habla de la gracia. Cuando usted es llamado por Dios, también es capacitado por Dios. Esa vestidura hablaba de hermosura. Esa vestidura hablaba que era algo que era un don que había recibido por parte de su padre, confeccionado por Jacob. De igual manera, hay una vestidura que Dios ha confeccionado para su iglesia. Ha sido confeccionada y tiene un nombre esa vestidura, es la gracia de Dios.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que te es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es en la gracia, es decir, en la capacitación de Dios en la cual yo tengo que operar el servicio. No apoyado en mi capacidad, sino en la vestimenta que Dios me ha puesto. Por eso Pablo también dijo: y yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa vestimenta nos habla de dones y talentos que Dios nos ha dado. Dios, cuando usted y yo nacimos de nuevo, hermano, Dios ha puesto una semilla de talentos. Dios mira a su iglesia, hermanos, con una visión, hermanos, de multiplicación, una visión de crecimiento, una visión de alcance, para ser cabeza y no cola. No para vanidad, no, sino es para, hermano, colaborar en la extensión del plan maestro de Dios. Cuando entendemos esto nos va a llevar, fíjense bien, a entrar a una vida con un propósito fundamental. Desde niño, José tuvo estos sueños, dos sueños muy interesantes. Dios lo marcó a través del sueño de un manojo de trigo que permanecía firme y los otros se inclinaban. Sus hermanos se llenaron de envidia. Después tiene otro sueño donde el sol y la luna y las estrellas se inclinaban. Pero Dios ya le estaba diciendo a José: José, yo te he marcado para que seas un siervo. Usted y yo hemos sido marcados por Dios para servir los propósitos eternos. No estamos aquí solamente para cumplir los sueños de nuestro corazón. Estamos aquí para cumplir los sueños del corazón de Dios. Él nos llama, Él nos capacita con una túnica de colores, de misericordia, de dones, de talentos, pero también aquí viene la parte que algunas veces a nosotros no nos gusta: el ser forjado. En el servicio no solamente hay un llamado, no solamente hay una capacitación, pero existe una etapa de forjar nuestra vida, forjar nuestro carácter. Entonces, vemos aquí que en esta vida de José, Dios empieza a tratarlo, a ayudarlo a crecer y a madurar. Y una cosa veía José, y es que él quería que el sueño de Dios se cumpliera en esta tierra. Él quería eso. Así como su padre Jacob, al querer la primogenitura, él quería que los planes de Dios se cumplieran. Y este estaba sujeto al servicio delegado por parte de su padre, y él hacía lo que papá le mandaba hacer. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de la autoridad delegada, él podía ejercer ese ministerio y estaba sirviendo a Dios en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque a raíz de esa bendición que él había recibido, él aprendió definitivamente a que su vida necesitaba ser transformada, ser cambiada. Hermanos, este país, esta nación del Salvador y la nación de la tierra necesitan hombres como José, mujeres que tengan el corazón de José. No puede existir cambios sustanciales si no existe hombres y mujeres que se disponen en la brecha. Dios quiere hacer cosas grandes, pero es importante que nos pongamos nosotros en las manos de Dios como barro, en las manos del alfarero. Pero es aquí donde vemos en la etapa de la vida de José una etapa de obstáculos, una etapa de sufrimiento. Y es lo que no nos gusta, porque el sufrimiento parece que a nosotros tratamos de evitarlo, porque decimos, no, Dios quiere que yo viva feliz, que viva sin problemas. Sin embargo, Dios va a ocupar los sufrimientos para forjar el corazón que Él quiere para utilizarnos en la hora que viene sobre esta vida. Una hora de prueba, un momento de dificultad. Y vemos aquí en segundo lugar, hermanos, algunos obstáculos que se ponen en el camino para impedirnos para servir a Dios y a las naciones. Satanás va a tratar que usted no se mueva, que usted se paralice, y lo va a hacer a través por lo menos de estos 4 obstáculos que vemos en la vida de José. El primero de ellos es el mal testimonio dentro de su familia, y podemos decir, en este caso, dentro de la iglesia.
Si podemos hacer un breve análisis de la historia de la familiar de José, y esto no es con el ánimo de criticar, no, sino que seamos objetivos. No existe familia perfecta, no existe familia cristiana perfecta, no existe papá perfecto, ni mamá perfecta, ni hijos perfectos. El único perfecto en el sentido absoluto se llama nuestro Señor Jesucristo. Y mientras estemos en esta tierra, vamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero algunas veces, cuando miramos las imperfecciones en otros, es decir, la paja en el ojo de mi hermano y no puedo ver la viga que está en mi ojo, sirve de excusa para no servir. Pero vemos aquí, oiga esto, el historial de la vida de esta familia. En primer lugar, había idolatría. José vio eso. Él veía a sus hermanos, veía a los demás, que habían ídolos. No sabemos si José los tenía, no lo sabemos, pero parece que no, porque él tenía una definición muy concreta. Otro de los problemas es que él sufrió la violación de su hermana por los habitantes de la tierra. Y no solo eso, sino que sus hermanos mayores se vengaron y mataron a todos los hombres que habían violado a su hermana. O sea, esto trajo una deshonra, trajo una amenaza para la familia. Y entonces esto trajo una serie de dolores y confusiones. Entonces alguien se podría preguntar, ¿y esto es la familia patriarcal? No solo eso, sino que él vivió el rechazo y la envidia de sus hermanos. Lo rechazaron, ¿por qué? Por la gracia que él modelaba a través de esa vestimenta, como también por los sueños que Dios le había dado. O sea que él se convirtió básicamente, Dios lo estaba, hermano, llamando para ser un líder. Pero claro, todo esto trajo envidia, lo rechazaron. Él no podía tener comunión en el seno familiar, se sentía, hermano, aislado, pero también hubo intentos de homicidio sobre él. Cuando lo tiraron en la cisterna, pero la providencia divina estaba ahí y la cisterna estaba vacía y no lo mataron. Se golpeó, de seguro que sí, pero no murió. Y esto, al ver que no lo pudieron matar, sus propios hermanos, oye esto, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Y esto es claro, esto marcó el corazón de este joven. A los 17 años le acontece esto. Y por supuesto, me imagino que José decía, mi papá no sabe todo esto. Y le están diciendo mis hermanos que yo he muerto, pero ahora voy como esclavo a Egipto. A lo mejor mi padre está sufriendo por esta mentira. Situaciones como estas, si no sabemos nosotros como hijos de Dios, como hijos o miembros de una familia espiritual que es la iglesia, si no sé cómo interpretar esto, puede servir de un obstáculo para no servir a Dios. Si José no hubiese tenido la fe que tenía, él hubiera dicho, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué tanto sufrimiento? Mejor no sirvo a Dios, me olvido de las cosas de Dios, hay demasiado dolor. ¿Cuántas personas que no conocen a Cristo dicen, para ser como fulano de tal, mejor no voy a la iglesia? Es que la iglesia es hipócrita, y comienzan a decir tantas cosas. ¿Sabe qué? El mal testimonio no debe de ser excusa para no entregar nuestra vida al Señor. El mal testimonio no debe de ser excusa para no servir a Dios. Muchos no quieren servir a Dios porque dicen, me sirvió de pie de tropiezo. Entonces, la pregunta es, ¿ha entendido usted su plan en esta tierra? Aquella mujer que sanó de flujo de sangre, se abrió brecha entre la multitud y tocó el borde del vestido del Señor. A ella lo que le importaba era el milagro de sanidad. Por eso, hermano, cuando hay una multitud de malos testimonios, ábrase brecha y usted diga, yo lo que quiero es el milagro por parte de Dios. Cuando usted mire algo, un obstáculo, vénsalo. Si es en el seno del hogar, si es en la iglesia, en el trabajo, donde sea. No podemos poner excusa. Aquellos que ponen excusa para no servir a Dios son las personas
que no tienen capacidad para ser los instrumentos de Dios. Pero José, a pesar de los malos testimonios, él siguió sirviendo al Señor. El segundo obstáculo, el desprecio por gozar del favor de Dios. A través de, como ya lo hemos mencionado, de esa vestidura y sobre todo por la revelación por parte de Dios. La envidia nace en el corazón de sus hermanos. Le trajo soledad dentro de la familia. A usted, mire, cuando Dios bendice a un hombre o una mujer, la gracia de Dios está sobre ella, está sobre él, está sobre la familia, está sobre la iglesia. Lo que le va a traer es aislamiento de las amistades y de otras personas. Y usted dice, y ahora que estoy mejor con Dios, ahora me han dejado solo. No se preocupe, eso es parte de uno de los resultados de la envidia que otros tienen. Además, como en el caso de José, no querían que él formara parte de su equipo. ¿Se ha sentido usted así? Que no quiere que se integre con ellos, con ellas. Además, lo veían a él como una amenaza y no como una bendición. Ahí viene el soñador, se burlaban de él. Había murmuración privada, hablaban de él. Ahí viene el murmurador. La persona que está bajo bendición, quiero que sepa una cosa, una de las cosas que va a sufrir es soledad. No van a querer que usted se integre al equipo de trabajo. Se le va a también de alguna manera, lo van a ver a usted como una amenaza y no como una bendición. Va a ser objeto de murmuración y de burla en privado, y a la vez van a tratar de planificar el deshacerse de usted, como sucedió con José. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? El desprecio fue otro de los obstáculos. Hermanos, en esta vida, usted y yo no tenemos herencia. Nuestra herencia está en Cristo, nuestro Salvador. A lo mejor usted está pasando por momentos de desprecio por parte de su cónyuge. Especialmente cuando hay amenazas de divorcio, o ya se mencionó una separación. Ahí en ese momento hay desprecio. Eso llega a doler tanto que usted dice, bueno, Dios me ha llamado para servir, sin embargo, ahora me están despidiendo de mi trabajo, mi esposo no me quiere o mi esposa no me quiere, hay amenazas de divorcio, en la iglesia me están quitando los privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, usted siga adelante. El mal testimonio, el desprecio no debe ser obstáculo. Tenemos que avanzar porque es Dios quien nos llamó. El tercer obstáculo que él tuvo que vencer es cuando el intento de acabar con su vida y su ministerio. Ahora, aquí ya había un plan de destrucción. Pero sepa una cosa, que cuando Dios lo ha marcado a usted para un proyecto divino, nadie se lo va a poder quitar. El enemigo va a tratar de hacerlo. ¿Qué pasó? Por falta de tiempo no vamos a leer toda la historia, pero vemos aquí a los hermanos de José, que planificaron su muerte. Entonces hubo un intento de homicidio. Entonces lo tiraron en la cisterna estaba vacía. Igual hoy en día va a haber un intento del demonio para destruir y matar la fe, el amor, el llamado que Dios le ha hecho, para que nos convirtamos en una persona más del mundo, como la mediocridad de la cual la mayoría vive. Y además de eso, Satanás sabía de alguna manera que en la vida de José había una bendición, y él dijo, lo voy a destruir. ¿Se acuerdan cómo Satanás quiso matar a los niños en el tiempo del libro de Éxodo en el capítulo 1? Porque dentro de todos esos niños, ahí había el caudillo más grande en el Antiguo Testamento, llamado Moisés. Porque cuando usted ha sido marcado por Dios, Dios lo ha salvado, pero también hay un potencial y hay un liderazgo en su vida. Van a tratar de matarle el amor, la fe, la esperanza, el gozo. Que usted se convierta sencillamente como la mayoría. Yo no hago nada, solamente voy a ser un espectador. Y también, hermano, mire, el diablo quiere impedir que seamos de bendición a las personas que nos rodean. José era una bendición para su familia.
Era una bendición para aquellos mismos que lo estaban maltratando. Era una bendición para su nación y la bendición para Egipto y las naciones vecinas. Hermano, la iglesia es una bendición. Es el regalo, hermano, más grande que Dios ha dado a una nación. No es la educación, no es la economía. Son los hijos del Señor Jesucristo. Son los lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de ellos Dios va a hacer cosas grandes. El problema es, ¿por qué la iglesia no está fungiendo como debe de ser? ¿Por qué no estamos nosotros conservando la sociedad? ¿Por qué no podemos ser la sal y la luz? Sencillamente, porque muchos, por los malos testimonios, lo que han hecho es, no voy a servir. Por el desprecio que han tenido, los han marcado, dice, yo no voy a servir más. Aún otros que han tenido ya, realmente han sido amenazados en su vida espiritual con propósito de darle un golpe mortal a la fe, a la esperanza, a su vida. Ha habido planificación estratégica para destruirle. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que dentro de del mismo cuerpo de Cristo otras personas me quieren destruir? Por eso la iglesia no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque estamos viendo ese obstáculo. Pero José dijo, a pesar del mal testimonio, a pesar del desprecio y a pesar del intento de homicidio, de destruir mi vida, yo voy a seguir adelante. Y el cuarto obstáculo que él tuvo que vencer es la injusticia. Cuando lo venden a unos ismaelitas que pasaban por ahí, al ver que se frustró el intento de homicidio, lo vendieron por 20 piezas de plata, algo muy parecido a lo que Judas hizo con Jesús. Las injusticias van a estar ahí presentes. Mire, cuando llega a Egipto, como Dios estaba con él, porque él dijo, yo voy a seguir sirviendo, no voy a negar a Dios, a pesar de lo que me ha pasado, yo sigo creyendo en Dios y voy a avanzar. Potifar ve que es un joven inteligente, brillante, pero más que eso, que Dios estaba con él, y todo lo que este muchacho hacía, Dios lo prosperaba, lo puso al mando de todo. Pero ¿qué pasó? La mujer de él lo vio, y dice la Biblia en el capítulo 39 de Génesis, vea la descripción de José. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Aquí vemos un joven en el cual todo lo que él hacía se transformaba en éxito. Pero no solamente eso. Y era José de hermoso semblante y de belleza presencia. O sea que el cuerpo que manejaba este joven, como también su semblante, su rostro, todo lo demás, dice aquí, era hermoso, era hermoso el semblante y bella presencia. Entonces, esta mujer dijo, vamos a ver qué podemos lograr acá. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y ella lo asedió una y otra vez, duerme conmigo, duerme conmigo. Y él se negó una y otra vez. Usted puede leer en su casa toda la historia. Pero un día, dice aquí la palabra, que José llega a hacer su trabajo. Y como no había nadie ahí en el palacio, se aprovechó y le quitó su ropa. ¿Sabe que los egipcios normalmente, pues claro, ocupaban poca ropa? Era una especie de una falda. Pero en esa falda o ese vestido tenía la inscripción de quién era el dueño de eso. O sea que esta mujer agarró la evidencia, le quitó la vestimenta, y entonces como José salió corriendo porque no quiso adulterar, entonces lo acusó que él quería violarla. ¿Qué pasó? Ella hizo un escándalo tan grande que le dijo a su esposo, le dijo una mentira, que José quería violarla. ¿Y qué hizo el esposo de esta mujer? Que era el capitán de la guardia. En el versículo 20 dice, y tomó su amo a José,
y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Vemos aquí la injusticia. Primero, una calumnia. Segundo, una condena sin evidencias. Y luego, estando él todavía en la cárcel, fíjese, durante casi 13 años José estuvo preso. Una cosa terrible. Primero, sufrimiento desde la niñez. Usted dirá, pero ¿por qué he sufrido desde la niñez? ¿Qué pasa? Yo sí tengo a Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo mora en mi alma. Tengo pasión por Dios. Amo a Dios con mi alma, con todo mi ser. Sin embargo, me siento solo. Vivo triste porque no puedo compartir con los demás. Porque todo lo que comparto se convierte en contra de mi persona. José, Dios lo bendecía en lo que hacía. Sin embargo, eso lo veían los demás como una competencia y lo querían destruir. Levantan esta calumnia, lo condenan injustamente, y estando él en la cárcel, la presencia de Dios estaba con él. Los dos presos políticos que estaban en esa cárcel, enviados por el faraón, los dos tienen un sueño cada uno. Y la interpretación que le dio José a uno de ellos, él le dijo, mira, la verdad que dentro de 3 días te van a matar, el rey te va a mandar a matar. Y el otro dijo, Dios te va a restituir a tu puesto. Claro, efectivamente así sucedió. Uno murió y el otro fue restituido. Y le dijo José al copero, al secretario privado de la presidencia, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Dile a Faraón que estoy preso injustamente. ¿Y sabe qué? Se le olvidó. ¿A cuánta gente usted le ha hecho favores y ahora que usted tiene necesidad, se les olvidó a ellos? Dice usted, ¿qué pasa? He sido víctima probablemente de calumnias, me han condenado sin evidencia y a la vez hay ingratitud. No puedo creerlo. Pero todo esto lo venció José. Si usted está siendo víctima de injusticia, quiero decirle una cosa. Dice la Biblia que Dios exhibirá nuestra justicia cuando fuere tiempo. Ahora usted preguntará, ¿y por qué pasa eso, hermano? Bueno, el Señor Jesucristo lo explicó en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque somos elegidos por Dios, porque tenemos el sueño de Dios. La iglesia tiene el sueño de Dios en su corazón. La iglesia tiene la vestidura de colores. Por eso Satanás lo aborrece a usted. Por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque son escogidos por parte del Señor. Entonces, esto lleva a que las injusticias vengan. Pero déjeme decirle esto, que la Biblia dice también que Dios exhibirá nuestra justicia cuando fuere tiempo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay una etapa de sufrimiento en el hombre y la mujer de Dios. Aquí hay hombres y mujeres de Dios y no han sabido cómo manejar esta situación. Saben que Dios los ha llamado, saben que Dios los ha capacitado, pero no tienen todavía claridad por qué del sufrimiento, pero el sufrimiento los está forjando. Está forjando en primer lugar a vencer todos esos obstáculos por la fe. Porque usted y yo tenemos, hermanos, el ADN de Dios. Somos creados a la imagen de Dios y está morando en nosotros el Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos. Por lo tanto, la fe vence el mundo. Esa fe vence los malos testimonios. Esa fe, hermano, vence el desprecio que alguien pueda hacernos hacia nosotros. La fe, hermano, vence también los intentos de que otros quieran terminar con nuestra vida y también las injusticias de esta tierra. Hermano, la iglesia es una iglesia vencedora en Cristo nuestro Salvador. Esta es la fe, dice la Biblia, que vence al mundo. En esa etapa lo que Dios está haciendo es forjarnos. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto para nuestra vida?
Vemos aquí, hermanos, el vehículo del dolor y el servicio. Interesante. No solamente la unción del Espíritu Santo y el conocimiento bíblico, no solamente los dones, pero vemos que Dios usa el dolor para que seamos eficientes. Y la palabra de Dios nos declara que si somos llamados a servir, somos llamados a participar del sufrimiento. ¿Cómo? Como José. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, dice aquí la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cómo es eso? No solamente para el perdón de pecado Dios me llamó, sino para que sufra juntamente con Cristo. Bienvenidos, hermanos. Y alguien va a decir, y esto nunca me lo dijeron. Es que nunca ha leído usted la Biblia, pues. Si aquí está, que hemos sido llamados para que creamos en Él, sino también para que padezcáis por Él. Si Cristo padeció por usted y por mí en la cruz, ¿por qué no debe padecer yo por causa de Cristo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un padre que no sufre cuando un hijo está enfermo? No es papá. A lo mejor es un papá postizo. Pero un padre que ama sufre por una enfermedad. De igual manera, cuando se ama a Cristo, se sufre por Cristo el Señor. De ahí que usted y yo somos llamados al sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en esta dimensión, estamos, hermanos, siendo formados en las manos del alfarero. En el tiempo de Gedeón, vea esto qué interesante, él quería una calidad de siervos, de tal manera que él hizo 3 preguntas a una multitud de hombres, todos muy machistas. ¿Cuántos tienen miedo? Miles levantaron la mano y él dijo, váyanse a su casa. ¿Cuántos tienen una casa y no la han estrenado? Otros miles, fuera de aquí. ¿Cuántos tienen una esposa y no han llegado a la luna de miel? Fuera de aquí, todo esto. ¿Cuántos quedaron? 300. ¿Por qué? Porque los demás, hermanos, no querían sufrir. Porque no estaba, más bien su sufrimiento era, ¿quién se va a quedar con mi casa? Estaban sufriendo porque ellos iban a ser heridos, porque iban a sufrir, o porque ¿quién se iba a quedar con la prometida? Ese era el famoso sufrimiento. ¿No les parece que hoy en día la iglesia está sufriendo por cosas muy egoístas? ¿Sufrimos por qué? Porque nos duele un callo. ¿Sufrimos por qué? Porque no tengo los suficientes litros de leche en la refrigeradora cuando ya por lo menos tiene 3 litros y está sufriendo porque no tiene para toda la semana. Esos son los sufrimientos egoístas. Hermano, Dios quiere que aprendamos a sufrir por causa del Señor Jesucristo, por amor a Él. Entonces, por eso hemos sido llamados. Ahora bien, entonces cuando Dios permitió el sufrimiento en la vida de José, es porque Dios tenía propósitos importantes. Es que algunos piensan que servir en la obra de Cristo es similar a servir en la empresa privada o en el gobierno. No es lo mismo. Servir en la obra de Dios es diferente. El tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ser instrumentos en las manos del Dios vivo. Por eso, cuando uno entiende esto, podemos llegar a ver realmente el corazón de la iglesia en el libro de los Hechos. Vemos que cuando los apóstoles fueron tomados prisioneros y los azotaron, los golpearon, los maltrataron, dice en Hechos 5, en el versículo 1, dice que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa del Señor. Gozosos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el dolor, el sufrimiento, los estaba formando. Hermano, esa debe de ser nuestra actitud ante el sufrimiento. Señor, gracias, porque me estás haciendo mejor y voy a ser mejor que el día de ayer. Aleluya.
Por eso dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan maestro y Dios va a usar a la iglesia que aprenda este misterio maravilloso. Es el hombre y la mujer que van a servir para sacudir los cimientos, hermanos, del infierno y sacar las almas que Satanás tiene allí. ¿Por qué? Porque esos se van a atrever a ir a los lugares más peligrosos, a hacer la obra de Dios. En el momento del sufrimiento es cuando hay mayor entendimiento de la revelación de Dios. No es solamente cuando usted lee la Biblia, pero cuando está en dolor. Por ejemplo, Isaías, cuando murió su primo, el rey Usías, dice, en el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Cuándo? Cuando estaba triste. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte, dice la Biblia que ángeles le venían a servir. Hay momentos que nosotros queremos evitar el dolor, pero Dios no lo va a quitar, porque Dios nos dice, hijo, ¿sabes qué? No has entendido que en el dolor yo te voy a dar más entendimiento de la revelación. Y Pablo lo comprendió cuando dijo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él, participando de sus padecimientos. Entonces hay mayor entendimiento de las cosas, porque vamos a ver, hermanos, que una de las cosas de esta tierra son unas y las cosas del Espíritu son otras. En los momentos de dolor es cuando usted, por ejemplo, vemos en el caso de David, en los momentos de dolor, la mayoría de los salmos fueron escritos en esa época. El apóstol Pablo, muchas de sus epístolas fueron escritas en momentos de dolor. Cuando estaba en la cárcel, cuando escribe a los filipenses, estaba en la cárcel, tenía 2 años de estar prisionero, y él dice, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, cuando usted está en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es ahí donde Dios se va a revelar aún más. Vamos a conocer mejor a Dios, como decía Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, en las noches más oscuras, dijo alguien, se miran mejor las estrellas. Vamos a comprender la hermosura, la grandeza de Cristo. Si Pedro no hubiese tenido la experiencia de hundirse, no hubiese tenido la experiencia de la mano poderosa de Dios que lo sacó de las aguas. Hermano, por eso Moisés fue sacado de las aguas, para que él entendiese que en su vida iba a ser una vida milagrosa por el poder de Dios. Cuando se encontrase en peligro, Dios lo iba a rescatar. El momento del sufrimiento, hermanos, nos ayuda a que el carácter cristiano empiece a manifestarse. No sé cuántos se sentían alegres cuando le decían a su profesor en la universidad, tienen parcial el día de mañana. ¿A alguien sentía gozo, felicidad? No, siempre lo normal, ¿verdad? Era tener un sufrimiento. Igual Dios permite esos parciales en nuestra vida, esos exámenes, porque se desarrolla algo maravilloso. Y en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados por Cristo también, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Usted y yo hemos sido llamados, también dice acá, a padecer con Cristo. ¿Para qué? Para que en ese momento, cuando usted es, por ejemplo, vituperado, lo han maldecido, no respondamos con maldición, sino que bendigamos a esa persona. Cuando usted llegue a ser amenazado, no responda con amenaza, sino con el amor de Cristo. Cuando sufre una injusticia, no va a pagar con la misma moneda. ¿Por qué es importante el sufrimiento? Porque el carácter de Cristo se desarrolla. ¿Cómo va a saber usted qué es el amor? El amor ágape.
El amor ágape es a pesar de. ¿Y cómo se puede entonces desarrollar ese amor si no existe alguien que lo ha ofendido y tiene que amarlo a pesar de? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es largura de ánimo. Es inmutabilidad ante una provocación. ¿Cómo va a usted conocer si usted es paciente si nunca lo han querido sacar de quicio? ¿Se da cuenta? Porque es importante el sufrimiento para que se desarrolle el carácter de Cristo. Y José era necesario que se desarrollara el carácter de Dios. Y sobre todo para valorizar la vida eterna. Hermanos, si el cielo fuera aquí, nadie quisiera salir de esta tierra. Pero de repente, hermanos, todas las cosas que acontecen, las enfermedades, los problemas, esto y lo demás, nos hace enfocarnos en nuestra patria celestial. Por eso el apóstol Pablo decía, pues tengo por mayores tesoros, decía, los vituperios de Cristo. Decía, mire, como Moisés, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, él decía eso, que tenía por mayores tesoros los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Hermano, ¿cuándo es que usted llega a tener mejor percepción de la eternidad? Cuando está en sufrimiento. Por eso en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, dice la Escritura en el versículo 18, encontramos aquí este momento cuando la palabra de Dios nos confronta, hermano, en cuanto a nuestra esperanza de la vida eterna. En el capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hay una gloria venidera, hermanos. Pablo decía, si este cuerpo se va destruyendo, tengo uno hecho por el Señor. Podemos mirar cosas mejores. Entonces, por eso es importante el sufrimiento. Ahora, resumiendo esto, ¿cuál es el propósito del dolor? Podemos resumirlo en las palabras que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Aquí vemos 4 propósitos que se resumen en uno solo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, diga conmigo, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento tiene un límite, pero mientras está en el sufrimiento, Dios quiere estas 4 cosas. Perfección, que es, las palabras griegas significan acondicionar o preparar. José era necesario que fuera preparado para ser gobernador. Afirmar, ¿qué significa? Establecerse en un lugar, es decir, que ya no sea el cristiano un nómada, que ande para arriba y para abajo, como un chicote pegándose en las paredes, sino que, hermano, se establezca, que se afirme. Por eso las pruebas son importantes. Fortalecer significa hacer más capaz. ¡Wow! Gloria a Dios. Sí, Dios, hermano, desde el momento que nacimos de nuevo nos ha dado capacidad, pero a través del dolor llegaremos a ser más capaces en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también establecer, que significa cimentar. O sea que Dios, cuando permite el sufrimiento, como lo permitió en José, lo estaba acondicionando a él para ser el gobernador y traer victoria a las naciones, para que él se estableciera, para que fuera muy productivo y a la vez fuera una persona firme. Hermanos, Dios quiere todo eso, por eso permite el sufrimiento. Entonces podemos ver aquí, hermanos, las bondades del dolor. Hermano, cuando viene el dolor, el sufrimiento a la vida, aceptamos nuestra fragilidad. Puedo ver realmente cuán frágil soy. ¿Cuántos han llorado últimamente han pasado momentos duros? ¿Qué es eso? Me está ayudando a ver que soy barro, que no soy Dios, que hay un solo Dios, pero yo soy oveja de su parte, de su oveja de su prado. Me anula la autosuficiencia. Porque creemos que podemos hacer, el dolor me quita la autosuficiencia, nos lleva a la dependencia de Dios, nos lleva a gloriarnos en nuestra debilidad.
y decir, gracias Señor, porque soy débil, porque cuando soy débil soy fuerte, porque tu poder reposa sobre mí. Llegamos a qué cosa, a no darle espacio a la prepotencia, a la soberbia. No andamos creyéndonos más que otra persona, nos desprendemos del egoísmo y la vanidad, empezamos a ser forjado nuestro carácter a la par del carácter de Cristo. Muchas cosas que Dios comienza a hacer. Por eso hay muchas bondades detrás del dolor que Dios permite, porque nos recuerda nuestra humanidad, para que cuando estemos en el liderazgo que Dios quiere, seamos efectivos y no echemos a perder la oportunidad. Muchos de los que están acá, todos, ¿por qué no decirlo? Los que han nacido nuevos, Dios tiene una oportunidad, pero no quiere que la echemos a perder. Por eso debemos de darle gracias a Dios. Por eso vemos aquí lo que dice en 1 Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos. Hermano, es el momento ya no decirle, Señor, quítame el sufrimiento, y usted a lo mejor está frustrado y cambia de iglesia, cambia de lugar, se quiere cambiar de esposa, de esposo, cambiarse de zapato, cambiarse de todo, porque ya no soporta el dolor. Cambiarse de país, no. Lo que hay que hacer es cambiar de actitud y gozarme, decirle, Señor, gracias por el sufrimiento, gracias por esto, Señor, gracias, Padre mío, porque estás haciendo algo en mí, algo has visto en mí, tú has visto algo que puedo yo hacer para este país y para la nación de la tierra. ¿Y qué pasó? En el momento oportuno, Dios saca a José de la cárcel y lo pone en el palacio. Va a venir el momento cuando Dios va a sacar a su iglesia, la va a sacar del anonimato y la va a poner sobre toda la tierra, para que el evangelio corra con toda potencia. Hermano, Dios quiere, hermano, que los sueños de Él, que han sido implantados en la vida de la iglesia, se cumplan. Y Dios nos ha vestido con una vestimenta de gracia, nos ha capacitado, pero nos está formando. La pregunta para los que estamos aquí y aquellos que nos escuchan, ¿está usted dispuesto a decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida? Ahora entiendo por qué no me has quitado el sufrimiento. Y yo te doy gracias y me voy a gozar, porque tienes un sueño hermoso para este mundo y tú quieres que yo sea parte de ese sueño y pueda ser un instrumento para tu gloria. Pero también quiero decirle a los amigos que nos escuchan, a aquellas personas que nos visitan o que nos están escuchando donde quiera que estén, usted es una persona valiosa para Dios. Métase en el plan de Dios. No se meta en sus planes ni los planes de otra gente. Métase en el master plan de Cristo. Y Dios va a encaminar sus veredas. Y Dios le va a sanar su alma. Va a romper las ataduras. Va a quitarle esa opresión del demonio y de los pecados que lo agobian. Y cuando Dios lo haga libre, lo va a sacar para que usted sea un José donde quiera que se mueva. Y Dios lo va a usar. Oremos. Señor, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Bendice en tu nombre precioso, Señor, a todos aquellos que han oído esta palabra. Señor, te pido que salves en primer lugar, y en segundo lugar, que nos des la convicción de que tú estás obrando para que podamos ser instrumentos en tus lindas manos, mi Padre. Señor, gracias, 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 papá, porque tú nos llevas de gloria en gloria y de poder en poder. Espíritu Santo, ministra a tu pueblo en esta hora. Señor, abrázanos, abrázanos, Padre. Necesitamos sentir el consuelo que hay un propósito detrás del sufrimiento. Mientras todos están orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, quiero preguntar, ¿habrá alguien que nos está visitando que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo? Estimado amigo, estimada amiga, usted es valioso para Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios quiere cambiar su alma, perdonar sus pecados y quiere darle un propósito por el cual vivir. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí,
yo soy esa persona, yo necesito que Cristo me salve, me perdone, dé un paso de fe. Levante su mano ahí donde está, en el nombre de Jesús. Habrá alguien que pueda decir, sí, yo necesito a Cristo. Levante su mano, donde quiera que esté. No deje este tiempo, esta oportunidad. Dios está dispuesto a hacer cosas lindas. Habrá alguien que pueda decir, sí, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Que entregarle su corazón a Cristo, donde quiera que esté. Todas las personas, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Deje que la gracia de Cristo lo lleve a una dimensión de salvación. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos hermanos en Cristo que han estado pasando por momentos de sufrimiento ahora entienden que hay un llamado de Dios soberano? Dios los ha arropado con esa gracia y talentos y dones, pero en el proceso de la forjación o del ser forjados, es ahí donde no hemos podido despegar en el servicio, porque estoy viendo los obstáculos. Pero a partir de este día usted está dispuesto a decir, ya no voy a hacer caso a los obstáculos, voy a cumplir el propósito por el cual soy una hija, soy un hijo de Dios. A todos ellos yo les voy a pedir después que oremos por las personas que han levantado su mano para aceptar a Cristo, que luego demos un paso de fe. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, y aquellos que están en sus hogares o están en el camino o donde quiera que se encuentren, cierre sus ojos, repite esta oración en voz alta, ahí donde está. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Me duele, Señor, el haberte ofendido. Límpiame, Señor, con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me siento mal por haber herido tu corazón con tanto pecado. Perdóname. Pero creo que hay poder en tu sangre para perdonarme. Recibo el perdón. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias por haber resucitado para darme la justificación delante de tus ojos. Ahora soy justo delante de ti por la fe en tu sangre, por gracia. Soy salvo. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Iglesia de Cristo, ¿cuántos están en el fuego del sufrimiento y se han detenido a servir? Pero ahora le van a decir a Dios: Señor, gracias, porque el sufrimiento en tus manos es un instrumento para que yo sea eficaz, instrumento útil. Ahí donde está, si usted es esa persona y usted dice: Señor, aunque sigan las pruebas, aunque sigan los momentos de dificultad, yo voy a seguir. Pero va a venir un momento en que Dios lo va a sacar de esa cárcel de sufrimiento para que luego se goce con las misericordias de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a tomar la determinación? Señor, yo te voy a servir, aunque todavía no vea la respuesta, aunque todavía esté llorando, aunque todavía haya crisis en mi alma. Y usted dice: lo voy a hacer. Póngase de pie entonces. Si usted es ese hombre, esa mujer, esa sierva de Dios, ese siervo de Dios, póngase de pie y diga: lo voy a hacer, Señor. Aunque todavía no vea la victoria, lo voy a hacer. Buen pastor, estamos delante de ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque puedo ver una buena cantidad de hombres y mujeres, Señor, que están dispuestos a servirte. Señor, queremos poner toda nuestra ansiedad, nuestras preguntas a tus pies. Pero ahora, más bien nos gozamos, porque todo sufrimiento
administrado, supervisado por ti, nos va a traer bendición. Vamos a ser mejores instrumentos en tus manos. Señor, en este día te doy gracias. Dele gracias a Dios por los resultados del sufrimiento. No por el sufrimiento, por los resultados del sufrimiento. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, Señor. Oh Espíritu de Dios, te alabo y te bendigo, Padre. Oh Señor Jesús, esto lo entendió Job cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. En medio de su sufrimiento, él aceptó que era necesario ser forjado por tu mano de alfarero espiritual. Señor, te pedimos en este día que tú bendigas a tu iglesia, donde quiera que esté, Padre. Muchos están pasando por muchos momentos de prueba, de tribulación, pero es que tú estás formando a tu siervo, que es la iglesia. Esa iglesia preciosa, que tú la has lavado con tu sangre, la has llenado con tu Espíritu Santo, pero está en un proceso de preparación para la manifestación gloriosa de tus hijos sobre esta tierra. Señor, en este día te damos gracias. Gracias por las pruebas que nos han ayudado a mirarte mejor a ti, a valorizarte a ti y poder ver que somos barro, Señor, pero que el tesoro está en vasos de barro. Señor, gracias porque no somos mejores que nadie, Señor. Gracias porque somos débiles. Gracias, Señor, porque podemos llorar. Gracias, Señor, porque también temblamos, pero así nos gozamos en nuestra debilidad para que repose el poder de Dios sobre nosotros, Señor. Oh Dios del cielo, para que cuando tú te manifiestes, Señor, te demos la gloria, la honra, el poder a ti, Señor, para que podamos administrar la gloria, para que podamos ver grandes cosas. Es necesario que nosotros, Señor, menguemos. Oh, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por el servicio de cada uno. Señor, te pido para gloria de tu nombre, que a partir de este día nos conviertas en un José. Añadir, crecer, crecer. Señor, gracias. Que crezcamos en la fe, en el amor, en la salvación, en el servicio, en ganar alma, en discipular, en todo, Señor. Bendice este pueblo, en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. A ganar almas en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanos. No se le olvide, por favor,